del doctor Antonio Romero Estrada lleva por título Seco-A triterpenos semisintéticos de alfa-amirina y 3-epilupeol con potencial inhibidor de la activación de NF-kB y de la actividad de la ciclooxigenasa 2. Bueno, el doctor Antonio Romero Estrada es egresado de la licenciatura en Químico Industrial por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también posteriormente al concluir su licenciatura realizó estudios de maestría en ciencias y de doctorado. El doctor Antonio Romero del 2018 al 2020 participó como postdoctorante en este departamento de madera, celulosa y papel, y sus líneas de investigación son las acerca de la determinación estructural, estereoquímica, cuantificación y efecto farmacológico de compuestos químicos de origen natural, biotecnológico o de síntesis orgánica, ¿no? Tiene ya una buena cantidad de publicaciones científicas en revistas indexadas y actualmente es reconocido también por el Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor Antonio. Gracias. Bueno, primero que nada, agradezco por la invitación y saludo con gusto a todos los presentes. Por calidad de la transmisión voy a quitar el video. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, como comentaba el doctor Francisco Fuentes, el título es secoatriterpenos de 3-epilupeol y alfamirina como inhibidores de el NF-κB y la ciclooxigenasa 2. Esto tiene que ver básicamente con utilizar productos naturales obtenidos y purificados, de los cuales se generaron sus respectivos derivados y se probaron para ver su potencial antiinflamatorio en ensayos in vitro. Y bueno, entonces siendo parte del estudio cuestiones de inflamación, pues tenemos esta pequeña definición que no leeré debido a que ya en las presentaciones que nos antecedieron, perdón, ya comentaron algo al respecto. Bueno, solamente comentaré que la inflamación pues, puede ser causada por bacterias, virus, agentes de tipo químico por su naturaleza irritante, por agentes de tipo físico como el fuego o radiación solar, por agentes de tipo mecánico como son los golpes o algunas reacciones inmunológicas. Ejemplo de ello es el lupus la enfermedad de lupus. Por otro lado, la inflamación se puede clasificar en dos tipos, principalmente por su duración. La primera es inflamación aguda, que esta tiene es de corta duración y, bueno, en muchos de los casos esta se resuelve prácticamente sola, es decir, el organismo es capaz de resolver este proceso. Pero existe también lo que es la inflamación crónica, que esta sí dura varios días e inclusive puede durar años. En relación a la inflamación crónica, esta se relaciona con alergias, enfermedades autoinmunes como la enfermedad de lupus. También está vinculada a lo que se conoce como aterosclerosis, que es una enfermedad que tiene que ver con problemas de las arterias. Y también hay cuestiones que más graves, por así llamarlo, que tienen que ver con la artritis reumatoide, que es un problema en las articulaciones y que provoca la pérdida de la función de extremidades completas. Además, hay situaciones que pueden conducir inclusive a cáncer. En el caso de infecciones pulmonares, por ejemplo, pues puede conducir a cáncer de pulmón. Bueno, por otro lado, tenemos que el proceso inflamatorio, pues, tiene presentes diferentes mediadores o cosas que se conocen como mediadores dentro de ese proceso bioquímico, biológico. Y bueno, uno de ellos son los mediadores de origen plasmático, que son producidos principalmente en el hígado y son liberados al plasma y que básicamente están presentes en nuestro organismo todo el tiempo.
Pero por otro lado están aquellos mediadores derivados de células y algunos de ellos se encuentran preformados, como la histamina o la serotonina, y otros son sintetizados al momento de que se recibe el estímulo. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos una infección, al momento que se manifiesta la infección, estas moléculas son sintetizadas para defensa del organismo. Entonces, hay enzimas que participan en esta producción de mediadores proinflamatorios. Una de ellas son las COX, y estas producen prostaglandinas y tromboxanos. Otras son las lipoxinas, que producen leucotrienos y lipoxinas. Por otro lado está la oxidonitricosintasa, que produce óxido nítrico. También están presentes moléculas conocidas como citocinas. Ejemplo de ellos son la interleucina 6, el TNF-alfa, especies reactivas de oxígeno y neuropéptidos, así como factor activante de plaquetas. Para obtener el sustrato respecto de la síntesis de estas moléculas, es necesario que una enzima conocida como fosfolipasa A2 libere a partir de las membranas celulares algo que se conoce como ácido araquidónico, que se convierte en el sustrato de estas enzimas, que transforman esta molécula en los respectivos mediadores moleculares. Parte de esta señalización está mediada por algo que se conoce como factor nuclear kappa beta. Y bueno, sabemos entonces ya que existen enfermedades crónicas y enfermedades inflamatorias que pues desencadenan el proceso que tiene que ver con mediadores proinflamatorios, y estos mediadores proinflamatorios se han hecho muchos esfuerzos para poder tener un control sobre ellos. Y bueno, hay fármacos que se conocen como antiinflamatorios que bloquean la producción de prostaglandinas. Específicamente se conocen como antiinflamatorios no esteroideos. Algunos de ellos son no selectivos de COX. Esto quiere decir que de las dos isoformas que existen, la COX-1 y la COX-2, pueden inhibir prácticamente de manera igual ambas isoformas, y ejemplo de ellos son la aspirina, el ibuprofeno y la indometacina. El inconveniente de este tipo de fármacos es que producen ulceración y sangrado gastrointestinal y la disfunción plaquetaria. Esto debido a que inhiben a COX-1, y COX-1 es enzima constitutiva, es decir, forma parte de las funciones normales del organismo. Y la COX-2 es una enzima inducida que tiene lugar o se hace presente cuando el organismo recibe un estímulo, por ejemplo, una infección, un golpe, una quemadura. Por otro lado están aquellos que son selectivos de COX, es decir, se diseñaron moléculas, se sintetizaron moléculas que fueran capaces solamente de inhibir a la COX-2. Y bueno, se pensaba que con ello se podrían resolver los efectos inconvenientes, ¿no? Los efectos adversos. Sin embargo, sucedió que cuando se inhibía a COX-2, se empezaron a presentar efectos cardiovasculares adversos. Y bueno, ejemplo de ellos, de estos fármacos son el rofecoxib, celecoxib y valdecoxib. Sin embargo, como les comento, debido a estos efectos, inclusive uno de estos fármacos ha sido retirado del mercado, que es el rofecoxib. Y bueno, el inconveniente de ellos es que provocan situaciones graves en el corazón, en algunos casos infartos. Por otro lado, existen los fármacos conocidos como glucocorticoides, que estos suprimen la inflamación inducida por citocinas, es decir, inhiben el factor nuclear kappa beta o su activación, y así también inhiben la expresión de COX-2 y de óxido nítrico sintasa inducible, y con ello están inhibiendo de forma indirecta la producción de óxido nítrico y de prostaglandinas. Además, inhiben la actividad de fosfolipasa 2, es decir, está desde aquí inhibiendo la liberación de ácido araquidónico, y por lo tanto la enzima COX-2 no va a tener sustrato, y entonces es un complejo de inhibiciones que lleva a cabo este tipo de moléculas, es decir, tiene un amplio espectro en su proceso de inhibición. Pero bueno, son muy efectivos, pero también tienen sus respectivos efectos adversos. Por ejemplo, provocan trastornos psiquiátricos y tienen o se vinculan a problemas de hipertensión. Por ello, es importante contar con alternativas de agentes antiinflamatorios, y bueno, ya nos comentaban en una de las presentaciones que me antecedió,
que la medicina tradicional y los productos naturales pues son algo importante, y ejemplo de ello es la aspirina, que es un fármaco mundialmente conocido. De hecho es el fármaco que más se utiliza a nivel mundial, y este fue obtenido de la planta de sauce. Entonces pues básicamente este es un ejemplo que todos conocemos, o sea, todos hemos tenido vínculo o contacto con este fármaco, lo hemos utilizado seguramente alguna vez en nuestra vida. Entonces, hablando de la medicina tradicional, existe algo que se conoce como copal, que es una resina que se utiliza en la medicina tradicional para curar enfermedades que están relacionadas con el proceso inflamatorio, como son enfermedades respiratorias, la gingivitis, también se utiliza como cicatrizante y para tratar la artritis reumatoide. En este sentido, es importante comentar que a partir de la resina de copal hemos podido obtener alfamirina y 13-pilupiol en rendimientos altos. Es decir, a partir de 20 gramos de resina logramos obtener casi 4 gramos de alfamirina y aproximadamente 9 gramos de pilupiol. Y eso en productos naturales pues es una cantidad bastante alta. Entonces, obtuvimos esas moléculas, pero ¿qué se conoce de esas moléculas? ¿Qué propiedades tienen? Bueno, entonces, alfamirina en el proceso inflamatorio es capaz de inhibir la producción de prostaglandina E2 y de inhibir la expresión de COX-2. Asimismo, inhibe la producción de óxido nítrico y la producción de interleucina 1 beta. Y esto lo hace mediante inhibición de la activación de NF-κB. Por otro lado, el 13-pilupiol está comprobado que inhibe la producción de óxido nítrico. Además, en modelos in vivo, ambas moléculas han demostrado tener inhibición del edema auricular producido por TPA en oreja de ratón. Y bueno, como les comentaba en un principio, el trabajo trató de secotriterpenos, pero en nuestro caso son secotriterpenos semisintéticos. ¿Y por qué surgió la idea de hacer esos derivados? Bueno, resulta que en la naturaleza existen secotriterpenos y que tienen actividad antiinflamatoria. Por ejemplo, esta molécula tiene inhibición directa sobre la actividad de COX-1 y de COX-2, y esta otra molécula tiene actividad sobre la formación de edema en el modelo de TPA. Y bueno, aquí el inconveniente de estas moléculas es que en la naturaleza se producen en muy bajas cantidades. Entonces de ahí la necesidad de experimentar en producir moléculas que tengan abierto este anillo, es decir, que sean seco triterpenos, para ver el potencial que pudieran presentar en estudios farmacológicos. Entonces, dicho esto, el objetivo fue preparar derivados químicos a partir de alfamirina y 13-pilupiol modificados en el anillo A para determinar su efecto antiinflamatorio en experimentos in vitro. Entonces, en lo posterior, habrá momentos en que me estoy refiriendo a triterpeno natural y me estoy refiriendo a estas moléculas. Entonces, para obtener estas moléculas fue necesario trabajar con la resina de copal, es decir, a partir de la resina de copal fue posible purificar estas moléculas. En ese sentido, la purificación entonces del triterpeno natural a partir de la resina se hizo por cromatografía en columna, se caracterizó por resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. Una vez que tuvimos el producto natural, llevamos a cabo la modificación química, es decir, realizamos una reacción química de transformación y se llevó a cabo después el estudio biológico con los derivados obtenidos. ¿En qué consistió el estudio biológico? Primero que nada, se realizaron estudios in vitro en células conocidas como macrófagos raudos 64-7, donde se estudió el potencial de estos derivados para inhibir el óxido nítrico, interleucina 6 y la activación de NF-κB. Además de ello, estas moléculas fueron estudiadas para determinar su actividad sobre el efecto que tenían sobre la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Para determinar la pureza de las moléculas de partida fue necesario trabajar, o más bien analizarlas, como les comentaba hace un momento, por resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. Entonces, brevemente, por cuestiones de tiempo, solamente comentaré sobre la resonancia del 13-pilupiol, y bueno, solamente hablaré de protón y carbono 13. Entonces, respecto del 13-pilupiol, podemos ver en esta diapositiva su espectro de protón y vemos, por ejemplo,
en el desplazamiento de aproximadamente 4.6 partes por millón. Estas señales que corresponden a estos protones geminales de la posición 29 y en el desplazamiento químico de aproximadamente 3.4 partes por millón vemos esta otra señal que corresponde al carbono de la posición 3 y en aproximadamente 2.4 partes por millón observamos un doble de doble de doble que corresponde al hidrógeno que se ubica en la posición 19. Además de ello, tenemos 7 señales singulete que hice una expansión en esta parte y que corresponden a los 7 metilos que se encuentran ubicados sobre carbonos cuaternarios. En conjunto, entonces, estas señales son únicas y, pues, evidentemente permitieron caracterizar a esta molécula. Por otro lado, se realizó el estudio de esta molécula por el experimento de resonancia magnética nuclear de carbono 13, donde en aproximadamente 150 partes por millón ubicamos la señal del carbono 20, en 111 partes por millón ubicamos al carbono de la posición 29 y en 71 partes por millón aproximadamente ubicamos la señal del carbono que tiene el hidroxilo. Entonces, tenemos 3 señales y esta molécula se trata de un triterpeno, es decir, tiene 30 átomos de carbono. La molécula no es simétrica, por consiguiente, todas sus señales van a estar ubicadas en diferentes desplazamiento químico. Entonces, aquí tenemos 3 señales de carbono y en esta expansión encontraremos las 27 restantes. Para poder asignar la estructura o elucidar la estructura de manera inequívoca, evidentemente fue necesario trabajar con otros experimentos de resonancia, los cuales fueron el DEP, que nos da información respecto a carbonos cuaternarios, terciarios, secundarios y primarios, el experimento COSI, que nos habla de las correlaciones homonucleares protón-protón, es decir, nos habla o nos da información sobre protones vecinos. También el HSQC, que nos habla de conexiones carbono-hidrógeno a una ligadura, es decir, nos dice qué hidrógenos están unidos a qué carbono. El HMBC, que nos dice conexiones de 2 a 3 ligaduras y nos está indicando las correlaciones que cada carbono tiene con los hidrógenos vecinos. Y también trabajamos o complementamos con NOESI. El NOESI lo que nos está diciendo es información respecto a la estereoquímica de la molécula, es decir, nos está diciendo hacia dónde, por ejemplo, están orientados los metilos respectivos y con ello nos aproxima a la estructura tridimensional de esta molécula. Entonces, una vez que tuvimos bien caracterizado el producto de partida, realizamos las derivatizaciones químicas. En este caso, en esta diapositiva estoy presentando a la molécula de alfamirina, la cual fue tratada con este sistema que contenía yodo, diacetoxiyodo benceno, diluido en diclorometano y que fue irradiado con luz UV y la reacción duró 30 minutos a temperatura ambiente. Y bueno, esto nos condujo a la obtención de estos 2 secoursanos. A partir de este momento ya los llamamos seco porque, como comentaba hace un momento, cuando están abiertos del anillo A son secoursanos o en su término general serían secotriterpenos. Entonces, la molécula 1A, que es este aldehído, este derivado que contiene un grupo funcional aldehído, se obtuvo en un 38% de rendimiento. Y la molécula 1B, que es igual a la de arriba y que únicamente difiere en la adición de este yodo, se obtuvo en un 4% de rendimiento, es decir, fue un producto secundario. Entonces, una vez que tuvimos la molécula 1A, el aldehído 1A, se llevó a cabo la reducción para obtener su correspondiente alcohol, que es el 1C, y posteriormente se llevó a cabo también una aminación reductiva, donde este aldehído se hizo reaccionar con diferentes aminas, en el primer caso con morfolina, el segundo con este derivado de hidroxiprolina y en el tercer caso con este derivado de glicina, para de este modo obtener el derivado 1E en 95%, el derivado 1F con 90% de rendimiento y el 1G con 70% de rendimiento.
Por otro lado, en cuestión de la molécula de 3-epilupiol, básicamente se siguió la misma estrategia, se obtuvo el aldehído 2A con 36% de rendimiento, el 2B con 7% de rendimiento, y en cuestión de las reducciones y aminación reductiva, la molécula 2C, que es el alcohol correspondiente a este aldehído, se obtuvo en 60% de rendimiento, el derivado de morfolina se obtuvo con 70% de rendimiento y el derivado de hidroxiprolina con 95% de rendimiento. En cuestión de la metodología de ensayos biológicos, debido a que ya las comentaron en la presentación previa, no profundizaré mucho, simplemente les comentaré que primero que nada se hizo un ensayo de viabilidad celular, es decir, las moléculas fueron administradas en presencia de cierta cantidad de células y a través del ensayo colorimétrico MTT, el cual consiste en que las células vivas transforman esta molécula que es MTT a su derivado formasan MTT. Y bueno, aquí este ensayo consiste en que a mayor presencia de células vivas, evidentemente obtendremos una coloración más intensa porque estará presente este derivado de formasan, el cual indica entonces que hay actividad mitocondrial y eso quiere decir que las células están vivas. Esto, pues, para que nos ubiquemos más o menos lo que está pasando en el experimento. Entonces, donde hay coloraciones muy tenues, quiere decir que las células murieron, donde hay coloraciones intensas, quiere decir que las células sobrevivieron. Pero básicamente, pues esto es solamente para tener como que una aproximación visual, pero esto se leyó en un espectrofotómetro y se llevó a cabo su respectivo cálculo y generación de resultados. Por otro lado, cuando ya se conocieron las concentraciones a las cuales los compuestos no afectaban la viabilidad celular, es decir, que no son tóxicos para las células, pues esas concentraciones fueron administradas a las células estimuladas con LPS, que el LPS es una especie de simulación de inducción del proceso inflamatorio. Y en este experimento lo que se hace es estimular, aplicar las moléculas de estudio y obtener sobrenadantes celulares para posteriormente estudiar estos sobrenadantes celulares y saber si inhibieron la producción de óxido nítrico, de interleucina 6 o de TNF-alfa. Y bueno, algo parecido a esto se hace también para el NF-κB, pero en este caso se hace en células Raw-Blue, que es otra línea celular. Y bueno, en este caso, cuando ya se tiene el sobrenadante celular, se hace la reacción de Gris y se obtiene algo parecido a esta placa, que aquí lo que nos indica en tonalidades de rosa muy intensos es que hubo mucha producción de óxido nítrico, y en tonalidades bajas quiere decir que hubo poca producción de óxido nítrico. Entonces esto quiere decir que cuando hubo baja producción de óxido nítrico, pues las moléculas fueron inhibidoras de la producción de esa molécula. Y en cuestión de la interleucina 6 y el TNF-alfa, usamos kits de PROTEC y estos trabajan a través de detección de anticuerpos y bueno, también son reacciones colorimétricas. Por otro lado, para determinar la activación del NF-κB, nos guiamos de la presencia de una fosfatasa, la cual se detecta a través de un kit conocido como QuantiBlue. Entonces, en cuestión de resultados de los ensayos biológicos, para la parte de viabilidad celular, encontramos que solamente la molécula 2F, de la cual muestro su estructura, afectó a las células a la concentración más alta, que fue 70 micromolar. Esto quiere decir que esta concentración no es segura para trabajar en los ensayos posteriores, por lo tanto se descartó. Y en cuestión de los ensayos de inhibición de la producción de óxido nítrico, encontramos que las moléculas 1C y 2C fueron moderadamente inhibidoras y las moléculas 1F y 2F fueron las mejores inhibidoras de este mediador proinflamatorio. Y bueno, en cuestión del NF-κB encontramos que las 4 moléculas activas tuvieron inhibición o presentaron inhibición de la activación de NF-κB en diferente grado, siendo las más activas la molécula 1F y 2F. Por lo tanto, estas también fueron estudiadas para determinar su inhibición sobre la producción de interleucina 6 y TNF-alfa, obteniendo buenos resultados en ambos casos. Finalmente, en cuestión de la inhibición de COX, las moléculas, todas las 7 moléculas obtenidas
fueron estudiadas a 17.5 micromolar, y bueno, obtuvimos como resultado que la molécula 1C fue selectiva de COX-2, y lo mismo pasó con la molécula 2E. En este sentido, la molécula 1C pues es derivada de la alfamirina, y la 2E es derivada del 13-pilupiol. Por otro lado, las moléculas 1E, 1F, 1G y 2C también presentaron inhibición de la actividad de COX-2, pero también fueron inhibidoras para COX-1. Esto quiere decir que 1C y 2E en determinado momento pues podríamos suponer que no van a tener efecto adverso en cuestión gastrointestinal, es decir, no habría ulceración ni sangrados. Y en el caso de las moléculas 1E al 12, pues sí existe cierto riesgo debido a que están inhibiendo a ambas enzimas con baja selectividad. Pero evidentemente, para poder estar seguros de estos, es necesario realizar más estudios. Bueno, finalmente llegamos a lo que es conclusiones. En cuestión de conclusiones, se lograron sintetizar 13 derivados a partir de la decisión radicalaria, reducción, aminación reductiva, de los cuales 7 de ellos fueron estudiados para determinar su efecto antiinflamatorio in vitro, siendo las moléculas 1F y 2F las mejores inhibidoras en la activación de NF-κB, y por lo tanto de óxido nítrico, interleucina 6 y TNF-alfa. Además, las moléculas 1C y 2E fueron selectivamente inhibidoras de la enzima COX-2, y bueno, esto nos permite decir que 1F y 2F son candidatos prometedores para continuar estudiándolos en su inhibición del NF-κB, y las moléculas 1C y 2E para su respectivo estudio en COX-2. Y bueno, de mi parte es todo. Agradezco el favor de su atención y estoy a sus órdenes para atender sus observaciones o preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Romero Estrada. Abrimos en este momento un espacio para alguna sesión de preguntas o participación. Si alguien tiene alguna participación, este es el momento. Aprovecho este espacio también para recordar si tenemos presencia de egresados de la maestría en Ciencia de Productos Forestales. En el chat colocamos un enlace para un formulario solicitando su apoyo en llenarlo para mantenernos en contacto con todos los egresados. Gracias. Pues quiero agradecerle a todos los participantes como conferencistas, a la doctora Berenice, al maestro Héctor, al doctor Israel Hurtado, al doctor Abraham Francisco Cetina y al doctor Antonio Romero Estrada por su voluntad de participar en este evento que otros años lo habíamos realizado en un periodo intersemestral, pero pues a raíz de las dificultades que hemos tenido con la contingencia, pues el año pasado no lo pudimos celebrar, y este año lo estamos celebrando hasta estas fechas ya finales de año, pero creo que es una buena oportunidad para conocer lo que hacen nuestros profesores y también para que nuestros alumnos del programa pues observen sus trabajos de sus profesores, se motiven también a esforzarse también para pues en un futuro también ellos puedan participar en este tipo de evento una vez que concluyan sus trabajos de tesis. Por ahí había yo invitado prácticamente a una buena cantidad de egresados del programa, y observé por ahí a la ahora doctora Paola, creo que ya se retiró, pero por aquí está el maestro Aldo Cárdenas, el cual pues es originario de Perú. Lo saludamos. Por aquí está presente todavía, y algunos otros alumnos que están próximos a titularse. A todos ustedes, profesores, alumnos, todos los visitantes que también tuvimos el día de hoy, a Magda también por su apoyo en esta actividad, pues les agradezco su participación y su esfuerzo de participar en este evento, y esperamos desarrollar algunos eventos en el próximo año que estoy seguro que será mejor que el que actualmente estamos próximos a cerrar, y de seguro por ahí recibirán invitaciones también para seguir participando. Si no hay más comentarios, sugerencias de parte de los asistentes,
Bueno, pues si no los hay, muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria y por ahí nos comunicaremos. Que tengan excelente día.